todos conocemos, todos y todas conocemos, sino que, bueno, pues nos van a adelantar algunas líneas, algunas claves para ir formando, pues, nuestras propuestas, nuestras alternativas a este gran problema que volvemos a repetir, que no es un problema solamente no es un problema de la Iglesia, que es de la Iglesia, de los obispos, de la jerarquía en concreto. No es un problema solo de la jerarquía, es un problema de toda la sociedad española. Es un problema de Estado. Y al ser un problema de Estado, ahí, pues los cristianos desde dentro de la Iglesia podemos hacer fuerza para que todo esto se mueva y se encuentre una solución a este escándalo. Bueno, pues en esta segunda mesa la va a moderar alguien que es de la coordinadora, se llama Luis Ángel Aguilar, está aquí. Él es de la coordinadora de redes cristianas, él es también de la coordinadora de comunidades cristianas populares. Luis Ángel es un hombre que se mueve muy bien en las redes sociales, que se mueve muy bien en la comunicación, en fin. Luis Ángel es el que va a moderar esto. Gracias y en tus manos. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Después de las aportaciones de Jun y de Pura, de Emilio y de Juanjo, seguimos avanzando. En realidad le hemos puesto unos nombres a las mesas, pero como Jesús incluso me decía, pues bueno, cada uno tenemos claro lo que vamos a decir y vamos dando pinceladas, ¿no? Yo por eso presento esta segunda mesa redonda que dice inmatriculaciones, acciones, propuestas y soluciones, y empiezo recordando solamente dos cuestiones. Una, que el objetivo dominante de estas jornadas, que no son las primeras, y ojalá y fueran las últimas, no se va a centrar tanto en el esclarecimiento del fenómeno de las inmatriculaciones, que es perfectamente conocido por la mayoría de los que estamos aquí y creo que de los 30 y tantos que estaba viendo que nos seguían ya en directo por streaming. Evidentemente se quedará grabado y nos seguirán muchos más, ¿no? No era tanto ese como la búsqueda de soluciones y alternativas al problema, porque de hecho nosotros habíamos hablado en el comienzo de la preparación de estas jornadas, que nos ha costado como 14 o 15 reuniones por Zoom, recordábamos aquella 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach, hace nada más que 177 años, que decía la más clásica, ¿no? Los filósofos hasta ahora no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, ahora lo que toca es transformarlo. Y nosotros decíamos, vamos a ver, otras jornadas más, si es que ya no sabemos mucho, si es que ya hemos hablado de casi todo, siempre aprendemos algo nuevo, es que tendríamos que hacer algo sonado. Y una de las cosas que proponíamos al principio, bueno, aparte de las mesas y demás, era hacer alguna acción, no sé, encadenarnos en la Almudena, algo que al final llegue a más gente, porque parece que de esto de inmatriculaciones nos suena, y algunos que somos ya muy rebeldes, como los que por aquí tenemos, sobre todo a Ana, que la he conocido hace poco, y me gusta cómo llevan, si alguien se da cuenta, que le mire las pestañas que lleva, amén de otros símbolos. Con una tricolor que me encanta, porque yo también me defino en Twitter como creyente republicano rojo y cojo. Lo de cojo está a la vista, lo demás casi también. Bueno, pero no se trata de hablar de mí. Quería recordaros esto porque queríamos que no son tantas palabras. Pues bueno, vamos a dar unas pinceladas desde distintas ópticas. Mañana tenemos los poderes que habéis dicho. Y hoy, bueno, pues mi misión, yo antes de presentarlos, quería decir eso, de por qué recordábamos a lo de Marx. Porque es hora de devolver lo robado, que ya está bien. Y por eso acordándonos de a desalambrar, que cantábamos, pues hemos dicho, a desinmatricular. Como si las inmatriculaciones fueran algo malo, que es curioso que eso casi no lo hemos dicho, ¿no? ¿Inmatricular es algo perverso? No, si inmatricular no es malo. Si, nosotros no estamos en contra de las inmatriculaciones, estamos en contra de las inmatriculaciones que ha hecho la Iglesia Católica, que es la que ha pervertido el inmatricular, es registrar por primera vez un bien, ¿no? Una finca. Y para eso se exigen dos condiciones, que haya una escritura de una administración pública y que haya un notario.
Y ese es el problema, que la Iglesia ni eran notarios los obispos, ni la Iglesia es una administración pública. Entonces, claro, inmatricular no es malo, vamos en contra de estas inmatriculaciones. Y terminaba diciendo que tenemos que ser creativos en esta forma de manifestarnos hoy, mañana, y por eso lo de la Almudena, ¿no? Habíamos pensado incluso hacer una misa laica en la Almudena, algo que fuera sonado, pero se podía malinterpretar, ¿no? No se trataba de reírnos de la misa, pero ante las malinterpretaciones posibles quedamos en un acto que ya veréis mañana y que no me corresponde a mí aquí presentarlo. Pero lo que está claro es que ni la Iglesia puede mantenerse más de perfil ni un minuto más con este silencio cómplice, lo decíamos en el último editorial de Redes Cristianas, un manto de silencio cómplice cubre la institución, ¿no? Por lo que bastaría con que se dedicaran a devolver lo que es de dominio público y por lo que es lo mismo, lo que pertenece a la ciudadanía. Si en realidad más acción que esa o más solución que esa, no sé si habría. Y no se puede permitir tampoco que el gobierno se vaya de rositas, que es como se está yendo. Parece ser que con la sacada de las 35.000, el listado de 35.000 bienes, que además sabemos que son más del triple, con eso es que hasta el gobierno ha dado carpetazo. Y si Teresa Martínez de la Vega hizo lo que hizo y Carmen Calvo, ¿para qué? Ahora ya tenemos al nuevo beato también preparado para seguir dando carpetazo a lo mismo. Y esto es lo que nos revienta a algunos. Y algunos lo decimos desde la fe, que nos duele doblemente. Nos avergüenza doblemente, porque trabajamos con todos vosotros, por eso está recuperando y Europa Laica está apoyando, pero Redes Cristianas, estamos dentro de la propia Iglesia y nos duele doblemente, ¿no? No se pueden ir más de rosita. Yo además sé de lo que hablo, claro, Evaristo no lo ha dicho, yo lo de rojo he estado en el primer Consejo Ciudadano de Podemos, en el mejor, porque ahora ya es un lío, pero yo fui el responsable de laicidad y libertad de conciencia. Quiere decirse que sé de lo que hablo cuando hicimos el programa de laicidad, porque lo terminé de pasar yo y conozco muy bien el del PSOE. Y es que no está respetando ni su propio programa electoral. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Y creo que tenemos que, este canto tiene que salir. Sin más prelación, que me he permitido hablar a lo mejor 2 minutos más, porque como veis, en la mesa primera hablábamos de 3 ponentes, ¿no? Y aquí me rodean 2 insignes personas. Así que yo presento a las 2 personas que nos acompañan, pero a la vez que disculpo a la tercera que inicialmente nos iba a acompañar y que es Cristina Fallarás, a la que desde aquí le mando un enorme abrazo, lo verá por streaming, será el de todos, pero ella quería participar a toda costa, me dijo solo tengo un problema y es que tengo una cita médica pendiente de, y con tan mala suerte que la han ingresado hace 3 horas. Así que está en la sanidad pública, está bien, pero desde aquí le mandamos un abrazo y yo creo que para que nos lo oiga Así que eso por parte de Cristina. Y ya sin más, presento a Ana Baragaña, que ya la habéis visto de arriba para abajo, diciendo que es una amable voz radiofónica, aunque periodista no eres. No, soy economista. Ella es economista, atea y apóstata, me decía. Pues economista, pero que yo lo que quiero destacar, ella decía, es una amable voz, ahora la oiréis, radiofónica, que junto a su compañero José Antonio Naz presenta un programa que se llama Domingos Laicos. Es un programa que se emite los domingos a las 12 en Paradigma Radio y en el que se trata el laicismo como base de la democracia real y de la libertad de conciencia, ¿no? Curiosamente, el pasado 17 de octubre, hace nada, han hecho los 60 programas. Como hoy todo no lo cascas a Google, pues lo sabemos, y precisamente entrevistaba a Nieves con Costrina, que seguro que de haber estado aquí nos hubiera hecho más de una irreverente propuesta, ¿no? Bien, pertenece a la Junta Directiva de Europa Laica y de Córdoba Laica, me imagino, ciudad de la inmatriculada mezquita, de la que viene, y aunque ella me decía, digo, hombre, que yo, Jesús también, dice, no somos expertos en el tema, aquí expertos no somos ninguno, pero me consta de su compromiso por los distintos aspectos de la laicidad, ¿no? Sin ir más lejos, pues estaba viendo el otro día, como el año pasado, el 3 de abril, pues estaba en una reunión telemática, como las hacíamos entonces, con la
por la pandemia, donde estaba precisamente hablando con integrantes de Andalucía Laica y de Izquierda Unida de Andalucía y abordando precisamente este tema de las inmatriculaciones, sí o no, llevadas a cabo por la Iglesia Católica. Así que a Jesús lo dejo para después y así descansamos, pero aparte que no voy a decir el chiste fácil de que no hace falta presentación o es un impresentable, pero después lo presento y por tanto le damos la palabra a Ana, que además ha venido hace poquito y se tiene que ir muy rápido. No será descortesía, cuando llegue la hora yo sé que ella se va a tener que bajar. Va a poder hablar y va a poder participar en el debate, que en esta segunda mesa sí habrá algo más de tiempo, porque creo que vamos y yo le doy sus 15 minutos con 5 de prórroga, para que no sean 20. Fenomenal. Bueno, pues gracias por invitarme. Bueno, yo voy a empezar dándoles un poco a los políticos, porque a pesar de lo prometido tanto en el acuerdo de gobierno como en el discurso de investidura, los papeles de las inmatriculaciones estuvieron 2 años guardados en un cajón. Y mientras tanto, la intrigante Carmen Calvo pues estaba negociando en el Vaticano. Cuando finalmente los publicaron, pues eran un listado lleno de inexactitudes e incompleto, y además iba precedido por un informe en el que reconocían la inconstitucionalidad de las inmatriculaciones, pero también nos animaban a aceptarlas como un hecho consumado. Sí, se siente, pero es que lo hecho está. Esto nos sumió en una gran decepción, entre otras cosas porque en todo tipo de órdenes la inconstitucionalidad lo que implica es una nulidad de pleno derecho. Por ejemplo, ahora mismo tenemos reciente el caso de la nulidad de la ley de confinamiento. Y eso lo que ha supuesto ahora mismo y está suponiendo a día de hoy es la devolución de todas las multas que se pusieron a las personas que se saltaron el confinamiento. Es decir, se declara inconstitucional la ley, pues se devuelven todas las multas. No se entiende muy bien porque en el caso de las inmatriculaciones la inconstitucionalidad no implica la nulidad de pleno derecho. En todo caso, esta decepción yo creo que en general afectó de 2 maneras. A la inmensa mayoría que está inmersa en una tremenda anomia, pues lo que le sobrevino es la impotencia y que degenera a veces en un poco de indiferencia. ¿Y por qué? Pues porque ha calado el discurso neoliberal. Daros cuenta que el individualismo del neoliberalismo se ha impuesto al interés del bien común. Ha dinamitado, ha diluido la importancia de los bienes de dominio público, de lo público en general. Entonces, claro, han calado discursos que aunque no sean verdad, el mantra que nos inoculan es el no puedes cambiar el mundo, cámbiate tú. Y si te sientes mal, pues tómate una pastilla o léete un libro de autoayuda. Y eso es en lo que está la mayoría de la gente. Hubo otras personas, como supongo que son la mayoría de los que estamos aquí, a las que estamos aquí, que lo que hicimos fue indignarnos. Y esa es la parte que como activistas tenemos que canalizar, porque la emoción es el motor de la acción. Y además es una responsabilidad generacional. Daros cuenta que estamos hablando de bienes que pertenecieron a nuestros padres y que no van a llegar a nuestros hijos. Afortunadamente yo creo que esta ola de indignación va a ir creciendo. ¿Por qué? Pues porque en su insaciable capacidad de usurpación los obispos han ido inmatriculando de todo. Por ejemplo, pues cementerios. Claro, las personas que no pueden ir a visitar a sus difuntos porque a pesar de tener el nicho pagado, pues de repente se encuentran que hay rejas y no pueden pasar. Por ejemplo, las casas del pueblo que antes se reunían, eran el centro de ocio del pueblo, que de repente el obispo ha decidido que no, que las quiere alquilar, o como por ejemplo Nieves con Costrina en el último programa que hicimos de Domingos Laicos nos comentaba que se ha llegado a inmatricular una discoteca. Claro, por no hablar de todos, o sea, el gran patrimonio histórico, artístico-cultural de España. Daos cuenta que somos un país que vive del turismo y la renuncia de recaudación que ha hecho el gobierno, porque antes ha mentado muy bien Juan José la recaudación solo de la mezquita. Ya ha mencionado 18 millones de euros. O sea, imaginaros de toda la mezquita y todas las grandes catedrales de lo que estamos hablando, la cantidad de dinero al que se renuncia. Hablando, por ejemplo, de catedrales, estos son pequeños gestos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el vacío a veces informativo del verano, cuando los informativos llenan de pequeñas noticias,
Pues, por ejemplo, hablaron de que en la Catedral de Santiago de Compostela era obligatorio entrar con mascarilla y entonces salían muchos turistas pues como confundidos y un poco molestos, ¿no?, de tener que pasar por caja para comprarse la mascarilla. Claro, en ningún momento en el informativo se decía que eso es debido a que la propiedad es de la Iglesia y al final el que manda es el propietario. Claro, los turistas estaban confusos, ¿por qué? Porque intuitivamente todos consideramos que una catedral es un bien público y además en sus países seguro que lo es, porque en eso de España es diferente, pero son pequeñas tomas de conciencia que nos hacen pensar. Es como cuando tú, por ejemplo, en tu móvil corporativo te vas a descargar una aplicación y no puedes. O en el ordenador del trabajo te vas a meter en la web y te das cuenta que la tienes capada. ¿Por qué? Porque es el propietario el que tiene la sartén por el mango. O sea, solo en este país se ha confundido la cesión del uso con la cesión del dominio. Claro, al final, para la Iglesia, esto es un negocio redondo. Evidentemente, se los hemos dado regalados, todos estos inmuebles, solo han pagado la inscripción registral. No pagan los impuestos por la tenencia, es decir, no se paga IBI, no se paga ICIO muchas veces, toda la recaudación, aparte de opaca, se la quedan íntegra y está exenta de impuestos. Entonces, claro, lo que no podemos hacer, desde luego, es quedarnos en casa, porque el silencio lo que hace es consolidar la usurpación. No podemos ser cómplices silenciando. Entonces, lo que yo propuse en la Asamblea de Europa Laica, y también vengo aquí a proponeros, es que hagamos una propuesta sistemática, lo que se llama la gota malaya. Es decir, una protesta sistemática es quedar, por ejemplo, todos una vez al mes, por ejemplo, quedar un día fijo, el segundo viernes de cada mes, porque así no hay que quedar ni nada. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, el segundo viernes de cada mes nos vamos a juntar. ¿Y dónde nos vamos a juntar? Pues nos tenemos que juntar precisamente en esos sitios que a la ciudadanía le duelen. Cada municipio tiene el suyo. Habrá sitios que sea una plaza, habrá sitios que sea un cementerio, habrá sitios que sea un gran monumento, como sea la mezquita. Pero ahí es donde nos tenemos que juntar. Y luego, claro, para ganar visibilidad, para que no se silencie el movimiento, tiene que ser reconocible. Los símbolos que dan cuerpo a los movimientos tienen que ser de andar por casa para que faciliten la adhesión espontánea. Es decir, yo me estoy remitiendo a los chalecos amarillos de Francia, al pañuelo de las madres de la Plaza de Mayo, a los lacitos. Claro, había que buscar un símbolo. Entonces, en la búsqueda de esta simbología, pues yo pedí ayuda a varios artistas y al final un escritor de ciencia ficción, Juan Moro, me dio la clave porque él se acordaba de las viñetas de Ibáñez, como cuando a alguien le roban, pues aparece con los bolsillos vaciados. Y entonces de ahí surgió la idea, porque la idea de ver a alguien con los bolsillos así es que le han expoliado y tenemos que perder la vergüenza, o sea, tenemos que dar la vuelta a la culpa porque tenemos una tendencia a victimizar, a culpabilizar a la víctima, quiero decir, a culpabilizarla. No. Nosotros somos víctimas. Tenemos que sacarnos los bolsillos y además me gustó mucho esta simbología porque me parece que tiene un momento foto. A ver si me explico. Ahora mismo en la comunicación la imagen lo es todo. Igual pues por las redes sociales, por Instagram, por TikTok. Entonces, yo veo que, por ejemplo, unas personas que se acerquen a nuestras concentraciones a informarse, pues si de repente se convencen, de manera espontánea pueden sacarse los bolsillos, además tiene un momento cinematográfico incluso, y sumarse a la propuesta. Entonces, a la gente hay que darle ese momento. O sea, que en un momento se puedan sacar la foto y estén todos con los bolsillos y entonces sea reconocible en qué están y dónde están. Por eso me parecía importante ese símbolo. Pero bueno, luego de cara, por ejemplo, el 10 de noviembre, que es cuando nos vamos a volver a juntar delante de todos estos sitios que duelen a la ciudadanía, pues espero que por fin empiecen a verse bolsillos vaciados. En todo caso, cuando se convocó, Recuperando convocó la primera reunión, bueno, la primera protesta a nivel nacional en diferentes sitios,
Pues yo hablé con Gobal, que es el artista precisamente del que nos ha hablado Miguel Santiago, que es nuestro artista de cabecera, porque es un hombre que cultiva muchísimo el pensamiento crítico y es un gran agitador de conciencias y bueno, y no te deja para nada indiferente, ¿no?, su pensamiento. Entonces, claro, yo hablé con él y él sintetizó en esta viñeta que podéis ver pues todo el mensaje del movimiento, ¿no? Porque realmente, claro, lo completó. Se trata de que a un golpe rápido de vista podamos ver el sujeto pasivo, que es al que le han robado, pero también el sujeto activo. Y aquí vemos pues al obispo con ese ansia de acaparación insaciable, llevándose todo lo que pueda a la buchaca, ¿no? Entonces, este logo o esta hostia les llama a él porque por un lado la hostia es la que recibes y también pues hace un pequeño homenaje a las hostias consagradas, ¿no? Es ese doble lenguaje que él siempre habla. Entonces, bueno, pues estuvo en todos los carteles, en toda la cartelería y supongo que seguirá estando porque sintetiza muy bien nuestro mensaje. También me parece muy importante en estas concentraciones que no dejemos fuera la música. La música despierta emociones. Daos cuenta que estamos ahora mismo con una población que está saturada de información. Muchas veces no tienen ni tiempo ni paciencia de escuchar. En cambio, la música es un reclamo. Un reclamo que puede al viandante... Pues me acerco, voy a ver qué es lo que pasa. De hecho, yo creo que, por ejemplo, en la concentración que hubo el 22 de junio, en esta primera reunión que se hizo el año pasado, que convocó Recuperando y que apoyamos Europa Laica, que también apoyaron Redes Cristianas, yo creo que parte del éxito de la concentración delante de la mezquita estuvo en su batucada, porque realmente además te va empoderando, ¿no?, en la protesta, te vienes arriba con la música. Entonces, hombre, si ya consiguiéramos una sintonía particular, ya AZOC sería maravilloso, pero bueno, si no, pues la que sea. Pero en todo caso, yo creo que anima. Entonces, en definitiva y por sintetizar, ¿qué propuesta os hago yo? Pues yo os hago una propuesta de una protesta sistemática de una gota malaya. Por ejemplo, una vez al mes, el segundo viernes de cada mes, por poner un ejemplo. Que esté bien fundamentada. Hombre, yo entiendo que al principio, cuando tú te reúnes a protestar, pues puede disuadir la escasa convocatoria, la escasa capacidad de convocatoria, pero eso no nos tiene que desanimar. Acordémonos de Greta Thunberg, que ella solita se plantaba todos los viernes delante del Parlamento de su país para protestar. Y fijaos dónde ha llegado. O sea, cuando hay fuerza en las convicciones y las razones son de peso, al final la gente se va adhiriendo. Tenemos que estar fuertes y ser sistemáticos y además, o sea, tenemos unos intelectuales de un gran nivel que nos van a dar cuerpo a todo el argumentario. Pues, por ejemplo, tenemos a Tamayo, tenemos a Miguel Santiago, a Gómez Movellán. Bueno, no me quiero dejar a nadie fuera, a Antonio Manuel, por supuesto, y Antonio Manuel, que no... tenemos respaldo teórico, vamos a tener. Pero tampoco debemos de olvidar que la protesta tiene que ser visual, porque es la forma de comunicación ahora que es la que triunfa, y tiene que ser también divertida. ¿Por qué? Porque tenemos que ir implicando a esa parte de la sociedad que os he comentado antes que está en la anomia, que está paralizada por ese discurso neoliberal, por ese individualismo tan férreo que ha dinamitado el bien común. Entonces, para sumarles, tenemos que intentar eso, comunicar de una forma divertida también. Bueno, yo os traigo dos propuestas más que también se están barajando en Europa Laica. La segunda ya para gente que se quiera ya tirar al barro, aunque tampoco va a ser un gran esfuerzo, lo que vamos a dar es soporte documental para que se pidan información en los diferentes municipios de los inmuebles que están exentos, que no pagan IBI. Esta es una labor de campo que con el soporte documental, tanto para pedir la información como para las mociones, si hay que presentarlas después, pues no es tan difícil de hacer, pero dan información muy valiosa. Pues, por ejemplo, bienes pertenecientes a la Iglesia que están explotados económicamente, que no están destinados al culto y que en cambio están exentos de IBI. Pedir los datos en agregado
nos puede facilitar a que tanto la ley de transparencia como la ley de la competencia nos ayuden a subsanar la que protege la confidencialidad de los datos tributarios. No me quiero extender, pero que sepáis que tenemos un poquito ya el camino hecho de por dónde tendríamos que ir para pedir esa información y que sea efectiva. Y por último, la última propuesta, pero no menos importante, la última propuesta que también barajamos es hacer una exposición multidisciplinar y, a ser posible, itinerante, en la que los diferentes artistas se puedan expresar con este tema, las inmatriculaciones. El arte es un canal maravilloso de comunicación, porque es transversal y porque además agita las emociones, agita las conciencias. De hecho, tanto el poder civil como religioso no han sido nunca ajenos a ello y vaya si lo han usado. A nosotros ahora nos puede servir porque vivimos en un mundo muy polarizado. Entonces, aunque tú te cargues de razonamientos, aunque te cargues de razones, pues si solo vas con el razonamiento, te puedes encontrar con una oposición, con una barrera ideológica que impide que cale el mensaje. O sea, la persona se te va a cruzar totalmente y es que ni tan siquiera te va a escuchar. Además, a veces esos posicionamientos no se han creado desde la razón, sino que también han surgido de una emoción, de una creencia. Entonces, solo el razonamiento no sirve. Nos tenemos que valer de lenguajes como el arte, como el humor, para llegar a más. En esto, yo os digo que, por ejemplo, Gobal es un artista de referencia que podéis ver mucho de su obra, si queréis, en Instagram. Se llama Gobal Art, Gobal con V, Art, A-R-T. Y en Facebook está Gobal de Gómez Valera, que por eso es con V, porque es un acrónimo el nombre. Bueno, yo más o menos os he contado todo lo que os quería contar, pero si queréis más información, os animo a que escuchéis si ponéis en el buscador en Google Domingos Laicos y Matriculaciones, os vais a encontrar 3 programas. Y yo creo de verdad que son 3 programas en los que los ponentes lo explican tan bien, que se aprende un montón y que os puede situar muy bien para acometer esta labor que tenemos por delante. Venga, muchas gracias. Yo creo que es esta, ¿no? Esto lo oiréis mañana, con lo que habla de la música y el arte, ¿no? El grupo Adebán, grupo de Zaragoza, nos ha hecho ad hoc esta canción que mañana aprenderemos: Immatriculemus in nomine nostrum registrarunemus ergo nostrum es. Una canción que haremos mañana en el acto cívico. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, y por esa jovialidad y por esa frescura de propuestas que no podremos decir que no son novedosas. Es verdad que en Albacete, que tenemos allí una base de la OTAN, Albacete por la Paz, estuvimos haciendo, no sabíamos que se llamaba Gota Malaya, pero todos los santos domingos un acto allí en la Bicha Balazote, 6 años seguidos. Y esa gota al final cala, porque claro, aunque vayamos 6, había veces que llegaba un día porque había una guerra de turno, 300, otro día 7, pues da igual, pero todos los domingos. Yo creo que es una propuesta que, claro, sobre todo de cara a la sensibilización, de qué va esa gente, qué hacen ahí, ¿no? Porque ese es el problema, que es que no suena esto ni raja entre los que ya estamos como muy convencidos. Bueno, pues no le he tenido que sacar los 3 minutos porque ha sido puntual, como habéis visto, a sus 20 minutos. Como sabe que tiene prisa, ella no va a colaborar con nadie. Bien, pues entonces... Ahora sí os presento a Jesús Maraña. La Wikipedia siempre nos da pistas, ¿no? A Tamayo se le presentaba como castellano viejo, no porque sea viejo, sino por aquel dicho. Aquí tenemos a Jesús, que también es otro castellano viejo, de Sahagún, que estuve además hace muy poquito, en León. Y lo primero, yo voy a decir solo 3 cosas porque Ana me hablaba de ¿quieres que te mande mi ridículum en vez de mi currículum, ¿no? Y es verdad que a veces a la gente es verdad que hay que escucharla por lo que dice, ¿no? Y no por lo que ha hecho. Pero yo sí decir solo 3 cosas. La primera, que me parece un muy honesto periodista.
Esto en los tiempos que corren parece que no es decir nada, pero es decir mucho, ¿no? Es decir mucho. Es sobre todo en un mundo en el que es que los sicarios del periodismo es que ya es una cosa que aburre, es la impunidad, es que la tenemos a todos los niveles, la tenemos de los jueces ya, la tenemos de los policías, la tenemos de los malos políticos, de los corruptos, también los periodistas, que era el más sano arte de uno que yo no soy periodista, ¿no? Aunque haya escrito ya 900 artículos y algunos libros, pero no soy periodista, soy maestro de escuela. Pero hemos tenido a gala el contar las cosas, ¿no? Y que ahora que es lo que te cuenten. Por eso, lo más que digo de lo más sencillo, es un muy honesto periodista, por eso lo hemos llamado y por eso está aquí. Él sí sabéis que es director de Editorial Infolibre, es escritor, por lo menos algún libro sé que también tiene, y un magnífico analista político, lo que hoy llamaríamos tertuliano, ¿no? Lo que pasa es que tertuliano ya también se está devaluando mucho el término, porque yo ya de hecho a los tertulianos le llamo toderos porque pretenden saber de todo y el problema es que no solo no saben, sino que son la voz de su amo, ¿no? Bueno, pues él es un buen analista político que empezó en el diario Informaciones, continuó, y yo me acuerdo de Televisión Española, si yo fuera presidente, ha participado en la fundación de algún semanario, en Tribuna de Actualidad, pasó por El Mundo, está bien, pasó por El Mundo, no decimos más, pero dirigió otras revistas como Interview y Tiempo y se incorporó también al Diario Público, donde dirigió la edición en papel, ¿no? Ha ganado algún premio, ha participado en algunos debates políticos en televisión, más de uno, ha escrito, sobre todo he visto el de Al fondo a la izquierda, que es de Planeta, y por último, la última palabra que yo diría de él, que es algo que yo lo destaco porque es lo que me aplico a mí mismo. Yo soy muy bloguero y lo que siempre digo es me equivocaré, pero yo no os cuento vainas. Es decir, decimos cosas muy gordas, pero yo mentiras no cuento. No cuento, podéis no estar de acuerdo. Y él lo tiene en su Twitter también. La verdad es que los Twitter hoy día nos identifican igual que os he dicho el mío. Él dice, yo me equivoco, pero no miento. Y eso, en estos momentos, me parece que es fundamental, ¿no? Bueno, pues él va a destacar también la necesidad de divulgar y de comunicar, otra de las propuestas que es fundamental, ¿no? A la hora de repasar o de separar las verdades de Iglesia y Estado. Pues Jesús, tienes la palabra. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Ángel, y muchas gracias a la organización, a Redes Cristianas, a Europa Laica, a la organización o la iniciativa Recuperando. Con todas ellas hemos procurado siempre estar en contacto y hacernos eco de las iniciativas, de los principios que se defienden, etcétera, porque los compartimos, para empezar, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que yo creo que fue en agosto o en finales de julio, estaba yo unos días de vacaciones y me llamó Juanjo Tamayo, a quien yo no puedo decir que no, pero además solo le dije una cosa, digo, a ver, pero el experto en Infolibre sobre todo esto es mi compañero Ángel Munárriz. Sí. Porque yo presumo mucho de solo una cosa, de haber tenido siempre o haber intentado por lo menos rodearme bien, ¿no? Tener un buen equipo. Y Ángel Munárriz yo creo que es uno de los periodistas más íntegros, más rigurosos y que más sabe de esta materia, ¿no? Y yo lo he repasado estos días antes de venir aquí, este libro Iglesia, Sociedad Anónima, que no sé si lo conocen, lo publicó justo antes de la pandemia, y es a mi juicio un trabajazo sobre todo esto. Bueno, quiero decir que se lo advertía a Juanjo y se lo comentaba uno de estos días a Ángel Luis también. Yo no soy experto y por esto que apuntabas de la todología me causa mucho pudor hablar de cosas que uno no domina o que no conoce en el detalle que creo que es preciso para, por ejemplo, lo que pretende la mesa, que ha hecho muy bien Ana, que es plantear propuestas, soluciones, etc. Cuando yo vi el epígrafe, ¿no? El enunciado de propuestas, soluciones, tal, cuidado. Y entonces le advertí, digo, a ver, yo voy a hacer una reflexión honesta sobre lo que pienso sobre todo esto y luego al final intentaré hacer algún apunte que además me alegra que va en línea con algunas de las cosas que ha comentado Ana, ¿no? Poco más. A ver, yo integraría el asunto de las inmatriculaciones dentro de lo que para mí es las lagunas
las asignaturas pendientes, las amnistías, como se quiera llamar, de la transición política española. Yo empecé en el periodismo justo en esos años de la transición y yo creo que por lo que veo, con algunos años de diferencia, pero estamos aquí, algunas generaciones que compartimos, cada uno en su edad, ¿no?, todo aquel proceso. Y yo os repito siempre, para mí el problema no es lo que se hizo en la transición, sino lo que no hemos hecho en los 40 años posteriores. Se puede, creo que, mirar con los ojos de hoy lo que ocurrió hace 40 o 43 años, pues es complicado si no se parte de lo que yo procuro partir, porque es uno de mis referentes desde siempre, que es pues la duda, ¿no? Albert Camus, ¿no? Dudemos, para empezar, dudemos. Yo no tengo la verdad sobre nada y mucho menos sobre el contexto en el que cada cual toma decisiones en un momento histórico determinado, ¿no? Y con qué condicionamientos, con qué miedos, con qué incertidumbres, con qué presiones de todo tipo, ¿no? Para mí el problema es todo lo posterior. O sea, a mí lo que más me indigna no son los acuerdos con el Vaticano del 79. A mí lo que me indigna es que no se hayan cumplido, para empezar, sobre todo en el famoso objetivo de la autofinanciación de la Iglesia, ¿no? Que no se hayan cumplido nunca y que además se hayan seguido firmando acuerdos con gobiernos de izquierda, también, y se haya presumido de que son avances importantísimos en la línea de lo que decían los acuerdos del 79, ¿no? O sea, un ejemplo muy claro a mi juicio fue lo que se acordó en 2006, ¿no? Que se vendió, recuerdo a María Teresa Fernández de la Vega, que lo explicó como un gran avance en el objetivo de la autofinanciación, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenía que haber dado al tercer año. La claro, Iglesia se comprometió al tercer año, hacía 36. Claro, uno desde mi posición, digamos, ideológica o cívica, prefiero siempre llamarlo cívico porque nunca me he identificado absolutamente con ninguna sigla ni con ningún partido, pero sí tengo unos principios que creo que compartimos en un espacio muy amplio de lo que se llama un proyecto de progreso, de izquierdas, como se quiera llamar. Nunca he recibido una explicación clara, diáfana, concreta de por qué se ha cedido siempre. Porque yo sí entiendo cuando en un momento determinado, pues por volver a la etapa de final de la transición, por qué se hacen determinadas cesiones para ganar al estamento militar para que cumpla su función en democracia. Pero es que nunca se ha ganado a la Iglesia para que tenga su posición en democracia y en una constitución que decreta un estado aconfesional y, a mi juicio, y al de creo que mucha gente que sabe más que yo y que respeto muchísimo, marcaban los parámetros de un estado laico moderno. Entonces, la única explicación que a mí, en corto, digamos, me han trasladado políticos de distintas opciones y de distintos grados de progresismo, por decirlo así, ¿no? Es la de la teoría de las balanzas, ¿no? En 2006, recordemos, cuando se conceden esos acuerdos y se presume de ellos, claro, los obispos estaban convocando manifestaciones en la calle contra el aborto. Es que estaban en la calle de la mano del Partido Popular, manifestaciones en Serrano, Colón. Han tenido un activismo político incansable. Esto es así. Y no han tenido el mismo respeto que hemos tenido los que defendemos el laicismo hacia la Iglesia. Yo siempre he tenido un respeto absoluto. Obviamente, es que me parece algo que no hay ni que discutir, ¿no? Yo me he educado, como supongo que la mayoría de los que estamos aquí, en una cultura católica. Yo fui monaguillo de pequeño, es decir, es que yo nací en un pueblo de León, como has dicho. Si te escuchan en Sahagún decir que soy castellano, te matan, te tiran al pilón. Claro, es soy leonés. No, es Tierra de Campos, pero
Pero es León, Sí, entonces... sí, sí. No, es que a mí a veces se me escapa porque Sí. yo llevo desde los 16 años en Madrid, pero ya sabemos que cada uno tiene sus raíces, su identidad y tal, y a mí me lo han reprochado paisanos del pueblo, decir, no, tú eres leonés, no eres castellano-leonés. Bueno, yo soy de Sahagún, es igual. Yo fui monaguillo de pequeñito, lo cual no quiere decir nada. Lo único que quiere decir es que me eduqué como tanta gente en los años 60 y 70 del siglo pasado en una cultura, pero además impuesta de un catolicismo y de un dogmatismo determinado, ¿no? Pero desde un respeto a la religión. Y obviamente, desde el punto de vista de un demócrata, que es lo que hay que poner por delante siempre de todo lo demás, pues siempre ha actuado con ese respeto hacia cualquier creencia, la católica y cualquiera. Ahora, lo que no se asume de ninguna manera, desde el otro lado, es tener ese mismo respeto no hacia los laicos, sino hacia la democracia y lo que significa un Estado democrático de verdad. Y de verdad, claro, significa muchas cosas, ¿no? Yo no voy a repetir aquí los datos porque los conocéis mucho mejor que yo, pero claro, que se haya hecho ese dictamen, ¿no? Ese informe de 34.961 bienes, ¿no? Cuando el cálculo era de unos 100.000, ¿no? Y todo eso parece que no ha pasado nada, ¿no? Que no hay nadie que sea... Porque en eso siempre ha tenido una habilidad, a mi juicio, enorme, la jerarquía o la cúpula de la Iglesia Católica, que es el victimismo, lo que tú decías respecto a las víctimas del latrocinio, ¿no? No, quien lo ejerce siempre es la Iglesia, que ante esos gobiernos a los que citaba se sitúan siempre como víctimas de una persecución. Y eso desde el punto de vista político-mediático, porque obviamente sabemos que la mayor parte del espectro mediático en este país siempre ha estado en las manos del sector más conservador de este país, pues funciona, pues se dice, cuidado, que vienen los quemaconventos, que vienen se van instalando los mensajes más o menos sutilmente o no tan sutilmente, y eso, como pasa tantas veces, recibe una respuesta desde los sectores, ya no digo de izquierdas, digo demócratas, recibe una respuesta, a mi juicio, blanda, con complejos. Y a mí me parece que una de las actuaciones más convenientes para que esto lo podamos situar en algún momento delante de los focos es defenderlo como causa democrática. Todo lo demás es secundario para mí, en mi modesta opinión. Lo primero es la democracia. Y no es democrático que sigan teniendo los privilegios que tienen en todos los sentidos. Mi compañero Ángel Munárriz, en Infolibre, y luego lo recoge también en su libro, pero hemos publicado muchas informaciones sobre casos concretos de negocios de la Iglesia utilizando bienes inmatriculados, pues como no solo cementerios, tal, no sé qué, pero claro, haciendo negocio con parkings, aparcamientos privados. Vamos, privados. Son puestos a nombre de la Iglesia. En este caso quiero recordar que era en Almería, pero eran dos parkings importantes de la ciudad de Almería. Entonces lo realquilaban y recibían eso sí, sin pagar IBI, sin pagar IVA hasta el momento en que esta es otra, cuando se dijo, venga ya, un gran acuerdo y una gran cesión de la Iglesia que empieza a pagar el IVA. Pero a ver, si es que obligaba a Europa, obligaba a Bruselas. Se dio ya un ultimátum, dicen, oiga, dejen ya esto, es decir, tienen que pagar el IVA como todo, porque si no se está incumpliendo la normativa europea. Así es como se empezó a pagar. Bueno, pues como esos casos concretos de parkings, y podría citar hoteles y otras propiedades, claro, es que están significando un negocio de competencia, iba a decir ilegal, como mínimo ilegítima o desleal, porque no compiten en las mismas condiciones que cualquiera en el mercado libre que se supone que caracteriza una democracia liberal, ¿no? No, la Iglesia nunca ha actuado como un actor más en el espectro democrático, sino que ha impuesto sus intereses
y siempre con una opacidad absoluta, que a mí me parece que no a estas alturas, sino desde hace mucho tiempo, es una de las cosas que hay que exigir, tú lo has mencionado muy bien, en todo lo que se refiere a las cuentas de la Iglesia. Nosotros todos los años, reiteradamente, pero desde mucho antes de que empezaran a hacer la famosa memoria, ¿no?, anual, pedíamos, lo hicimos, discúlpenme la voz porque tengo un trancazo curioso y tengo la garganta un poco cogida. Pedíamos pues el balance anual y con el mayor detalle posible. Por supuesto, en los tiempos del diario público no nos hacían el menor caso, ni en la revista Tiempo, que ya lo hacíamos, ese ejercicio. Bueno, desde 2007 se empieza a hacer la memoria, como todos sabéis, nada, es un esquema, un esqueleto que no dice prácticamente nada. Cuando, yo creo que fue en 2019, 2018, el Tribunal de Cuentas hace aquel informe de fiscalización, en el que ya por lo menos apunta dos cosas, ¿no? Dice aquello de que la Iglesia no puede tener superávit y emplear el superávit, repartirlo entre un fondo de reserva que no explica qué se hace con él, ni para qué sirve, ni cómo funciona. Y segundo, para invertir en una televisión concreta que es 13 Televisión. Esto ya dijo el Tribunal de Cuentas, esto no es correcto. Si usted se aplica el ingreso vía IRPF, etcétera, tiene que estar sometido a lo que está legalmente estipulado para ese ingreso. Nunca se ha respetado. Y se sigue sin respetar. Este año, las últimas cuentas que las publicamos antes del verano, que son las que corresponden a 2020, yo creo que establecían que ingresaban en 13 Televisión casi 6 millones de euros del superávit vía IRPF. Por cierto, era un superávit récord, ¿eh? En los últimos 5 años, lo tengo por aquí. Es que a mí en los tiempos que corren, es decir, y lo que estamos pasando todos con la factura de la luz, la tabarra que damos todos a todas horas con si sube el gas, baja el gas, etcétera, que la Iglesia habla de millones como cosa boba, y yo cuando veo en los últimos 5 años un superávit de 84 millones, de los que 36, el 43% han ido a 13 Televisión. Y 47, el 56%, a ese misterioso fondo de reserva. Pero a ver, es que esto no se le permite a ninguna organización cívica, a ninguna organización no gubernamental, a ninguna que se pueda equiparar en el sentido de recibir fondos para hacer cosas con la gente que lo necesita, ¿no? No se cumplen los elementos mínimos de una fiscalización transparente. Se siguen sin cumplir, ¿vale? Claro, 43 años después de esos acuerdos Iglesia-Estado del 79, ni se cumple ese compromiso de autofinanciación, ni se retiran muchos de esos privilegios de los que disfruta la Iglesia desde el principio del franquismo, ¿no? Como mínimo, yo me iría más atrás, porque desgraciadamente este país creo que hay muchas explicaciones que hay que encontrar en el periodo de la Restauración y finales del 19, principios del 20. Yo siempre creo que esa época es interesantísimo estudiarla para ver hasta qué punto hemos avanzado y qué lagunas seguimos teniendo, ¿no? Bueno, yo como a esto sí estoy acostumbrado, me dice Luis Ángel aquí 3 minutos, lo voy a liquidar rápidamente. Porque de lo que es propuestas, ideas, como se quieran llamar, yo no me atrevo a llamarlo, ya me gustaría a mí tener soluciones para esto y para tantas cosas, ¿no? Pero tomo la palabra a lo que ha planteado Ana de acciones concretas desde el punto de vista cívico, de protesta o de manifestación o como se quiera llamar. Yo llevo muchos años defendiendo algo que consiste en lo que yo describiría como una especie de pinza entre la sociedad civil y las voces o los medios realmente independientes o fiables, como lo queramos llamar, ¿no? Y algunas experiencias positivas tenemos
Por resumir, citaría dos, relativamente además recientes y muy actual, alguna de ellas. Desde los tiempos de la revista Tiempo, luego en Público y después en Infolibre, nosotros tomamos la causa, era una causa vecinal en el centro de Madrid, en el barrio de Chamberí, de unos vecinos que se rebelaron porque se iba a construir un campo de golf en mitad de Madrid. No sé si muchos lo conoceréis, ¿no? Bueno, esto era un negocio absolutamente absurdo, pero obsceno, de parientes de Ignacio González, el número 2 de la comunidad, de Esperanza Aguirre y otra gente de buena familia, ¿no? Bueno, el movimiento vecinal, fundamentalmente, a base de todos los sábados por la mañana, estaban donde había que estar, increpando, con todo respeto. Hicieron cosas, además, muy divertidas, muy divertidas. Los detuvieron, los llevaron a comisaría por plantar una encina, donde debía estar el campo de golf, y ellos defendían que hubiera un parque. Por plantar una encina tuvieron que ir a juicio, y el juicio fue una cosa de los hermanos Marx. Pero claro, no pasó nada, obviamente, no les pasó nada, menos mal, porque hay jueces que también pueden decidir cosas raras, ¿no? Ese movimiento vecinal y el que estuviéramos algunos medios, muy pocos, publicando permanentemente documentación, iniciativas, denunciando lo que hacía el entonces fiscal anticorrupción de Madrid, Manuel Moix, que todavía hoy está en el Supremo, pero conseguimos que tuviera que dimitir de la Fiscalía Anticorrupción por mentir y por decidir en este ámbito, en este asunto del campo de golf, decidir a sabiendas fallos injustos, que además fueron refrendados por los tribunales. Esa causa se ganó, se paralizó ese proyecto y hoy está en marcha un parque del que probablemente presumirá Ayuso antes de las próximas elecciones. Pero lo importante es que se paró lo otro, ¿vale? Y segundo, y mucho más actual y presente, que a mí me parece una de las mayores vergüenzas nacionales de los últimos años, que es lo que ocurrió en las residencias, sobre todo en la primera fase de la pandemia. Hemos publicado documentos en Infolibre absolutamente claros que demuestran que se tomaron en algunas comunidades, y en Madrid concretamente, decisiones que provocaron que muchos mayores, más de 5.000, murieran abandonados. Bueno, los familiares de las residencias han hecho asociaciones que están constantemente peleando, reivindicando y llevando iniciativas a la justicia. Bueno, de momento, ¿qué se ha conseguido? Que desde las fiscalías que se habían cerrado los ojos a esta historia, se ha cambiado y se ha pedido a todas las fiscalías que reciban información y que no tomen ninguna decisión sin escuchar a los familiares de las víctimas. Es un paso, no se ha solucionado nada todavía, pero es un paso. Y yo reivindico que hay que seguir con esos pasos, porque yo no conozco ninguna causa noble que se haya solucionado de la noche a la mañana si no es con la violencia. Y por lo tanto, como uno no defiende la violencia en ningún caso, lo que sí creo es que hay que ser, tú lo has llamado la gota malaya o como la quiera usted llamar, pero esa pinza entre la sociedad civil y el periodismo fiable, yo ya solo digo fiable, porque todo lo demás, cuando se dice independiente, puede ser un rato por las mañanas, otro por las tardes, tal, pero todo el mundo tiene presiones, todo el mundo tiene condiciones, todo el mundo tal. Creo que hay que ir comprobando de quién se puede uno fiar, de quién no, qué datos están contrastados, quién no, y también responsabilizarnos todos. Porque yo también reconozco que estoy muy cansado de que mucha gente me diga qué barbaridad lo que dice fulanito. Y yo me pregunto, pero si fulanito lleva mintiendo 25 años, ¿por qué lo escuchas? ¿O por qué lees tal cosa? Eso es problema suyo y problema de la democracia. Tenemos que aprender a responsabilizarnos también de qué cauce seguimos, cómo nos informamos y qué pasos damos, ¿no? Y a partir de ahí es que las otras cosas que creo que todos compartimos también, es que ¿por qué no se ha hablado, que además estaban los acuerdos de gobierno, de coalición, de la ley de la laicidad? ¿Por qué no es entre las 1000 prioridades que hay, que entiendo que hay 1000 prioridades y todos lo sabemos, pero hay que situarla en uno de los focos principales, porque es cuestión de calidad democrática.
Igual que, por supuesto, lo que decimos del tema impuestos, del tema IBI, etcétera, donde ya ha habido avances en Italia, por ejemplo, en otros países, pues veamos qué se está haciendo en el mundo para terminar con cosas que son absolutamente arcaicas. Creo que eso es lo principal, porque el tema de la transparencia, tomo también la palabra de Ana, ahora y en distintas causas sí comprobamos que aunque se tarda, al final podemos ir obligando a todas las instituciones, incluida la Iglesia Católica, a retratarse. Costará más o menos tiempo, pero se puede conseguir. Yo creo que nada más, me callo ya. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Muy bien, pues como ahora sí tenemos un pequeño momento para esas palabras, yo sí os voy a pedir dos cosas. Una, que lo vamos a hacer en rondas. La primera ronda, por favor, que sean preguntas para Ana, porque ella se va a bajar de la mesa en 10 minutos. Entonces, de momento, para Ana. Después seguiremos hasta las 8:30 y ya diremos alguna cosa más. Bueno, para Ana más entusiasmado. Ha sido como una ventana que ha entrado un aire fresco por ahí, de verdad. Y estoy contigo que hay que luchar y que hay que poner días. Por ejemplo, yo voy a concretar dos cosas. Para la memoria histórica, llevamos muchos años que con la pandemia se pasó, todos los jueves se ponían en la Puerta del Sol. Unos días jueves más, otros menos y tal. Y ahí se ha ido consiguiendo pues buenas cosas también. Y luego también me ha gustado que dijeras que realmente también es muy necesario que sea divertido lo de la batucara, como tú decías, que yo estuve en la manifestación. Quiero decir que hoy mi marido no está aquí, se ha marchado, porque está el grupo de la Solfónica. Y la Solfónica está siempre reivindicando con letras a la calle. O sea, que pone una nota de alegría que tú decías. Entonces, con ese grupo yo creo que podéis contar, porque está en esa línea de reivindicar todas las cosas que surgen en la sociedad. ¿Alguna pregunta más? Si no. A ver, Mar. Hola. Yo veo con preocupación el tema de agendarse la laicidad del Estado y que los movimientos sociales, por ejemplo, y agendarse también políticamente la cuestión de la laicidad. Yo estoy militando en el movimiento feminista. Yo soy de Católicas por el Derecho a Decidir y una de las patas de Católicas por el Derecho a Decidir precisamente es el Estado laico. En el movimiento feminista a mí siempre me cuesta que entre ese tema, que se lo agenden. No sé por qué y no sé cómo hacer pedagogía para que entiendan que no se trata muchas veces de gritar, no vamos a quemar la conferencia episcopal, sino entender qué comporta un Estado laico. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿qué pedagogía? Llevo años y de verdad que me cuesta muchísimo. Gracias. Hola, buenas noches. Yo tengo un comentario y una pregunta para Ana y una pregunta para Jesús. Bueno, me llama mucho la atención y me gusta mucho el nombre del espacio, que es Hora de Devolver. Me llamo Leslie, por cierto, también de Católicas. Me gusta mucho el nombre que dice es Hora de Devolver, porque yo siento que cuando llamamos a la Iglesia Católica a responder por muchas cosas de las que tienen que responder, pues hay muchos asuntos sobre los que tienen que devolver. Y es que ahí en el letrero dice ocupa y yo siento que los ocupas son ellos. O sea, se han tomado las propiedades, se han tomado la política, se han tomado los cuerpos de las personas, especialmente de las mujeres. O sea, todo lo que se han podido tomar se lo han tomado y si nos dejáramos, se lo seguirían tomando. Entonces, como que me llama mucho la atención que podamos empezar como a pedirles, a exigirles
a revelarnos y a decirles que necesitamos que devuelvan todo lo que se han tomado a fuerza, además. Entonces, en ese sentido, mi pregunta va un poquito como muy pegada a lo que dice Mar, y es que es como por dos vías. Una es que yo siento que a veces es muy difícil vincular a la población joven con estos temas, especialmente por algo que mencionaba Ana, y es la como hiperinformación, como que todo lo que está pasando ahora con redes a veces es muy complicado. No sé si a ti te pasa, te veo con una energía así como ¡guau! Y yo también desde persona joven, a veces ya no me siento así de enérgica, me siento a veces muy agotada, porque siento que es una hiperinformación y un montón de causas por las que luchar, que uno al final no sabe cómo dónde tirar el ganchito, ¿sabes? Como que vas a una marcha de las mujeres, luego del ambiente. Entonces, ¿cómo vincular a las poblaciones jóvenes con este tipo de temas que son fundamentales? O sea, la laicidad, además creemos que es un tema por allá y es un tema que nos ocupa, que nos toca a todos la vida, a los ambientalistas, a las mujeres, a los de los derechos sexuales y reproductivos, o sea, es transversal. Y por otro lado, Jesús, este tema del Estado laico, precisamente, ¿cómo hacer para que no sea un tema tan ajeno para el común de las personas? Porque es un concepto que uno puede escuchar en este tipo de espacios y tal, y la gente dice como, ah, sí, claro, pero cuando vas a la calle y hablas de eso, la gente no solo no sabe qué significa y qué es, sino además le da pereza y no lo quiere incluir en las conversaciones. Paramos de momento por si quiere decir algo. Sí, bueno, yo simplemente creo que para enganchar a los jóvenes tenemos que aprender a comunicar de otras maneras. A veces desde el laicismo nos pasa que nos cargamos de razones y con unos argumentos tan doctos que enladrillamos. La gente ahora mismo tiene la atención destrozada por la velocidad del fotograma. ¿No os pasa que, por ejemplo, veis una película antigua y se os hace como a cámara lenta porque nos han machacado la atención, nos acribillan? Entonces necesitamos mucha más rapidez. Por eso yo creo que necesitamos del arte, del humor, de la música, como toque de atención. Y después, ya una vez despierto el interés, le puedes ir informando a la persona. Pero tenemos que comunicar de otra manera, porque tenemos ahora mismo todos una saturación de todo impresionante. Entonces no tenemos ni tiempo, ni paciencia, ni ganas. O sea, esto en un clic, tiene que ser todo rápido. Entonces, yo confío mucho, de verdad os lo digo, en el arte, en la música, en el humor, muchísimo, como una forma transversal de comunicar, de conectar, y una vez que hayamos despertado el interés, ahí podemos ir entrando. Pero, por favor, no hay que enladrillar desde el minuto 1, que pasa mucho. En fin, lo siento muchísimo, me ha encantado venir, muchísimas gracias por invitarme, pero es que me tengo que coger el ave. Todavía tenemos 17 minutos. Bueno, empieza. Eso es, Jesús. Sí, sobre esto último que decías de cómo hacemos para que la defensa de la laicidad y el avance hacia un Estado laico de verdad pueda llegar a ser un tema de conversación, ¿no? y situarlo en el debate público. Claro, esto a mi juicio conecta con algo de lo que por lo menos mientras yo he estado no hemos hablado, pero que es capital cuando hablamos de privilegios de la Iglesia, que es la concertada, que es la educación. Porque es el principal, el elefante en la habitación, el que genera el mayor dineral, porque está en manos en un porcentaje altísimo de la Iglesia y de las organizaciones religiosas. No hace mucho, en una mesa redonda que tenía que ver con todo esto, un responsable de la Federación de Colegios Privados de España denunciaba como esto que hablábamos de las inmatriculaciones, denunciaba como una competencia desleal e ilegítima la que hacen los colegios concertados con los privados. Fíjate, ya no lo digo desde la defensa de la educación pública que uno defiende, ¿no? Y de la calidad de la educación pública. Pongo este ejemplo por lo siguiente, porque creo que cuando competimos a la hora de situar debates, a veces tenemos, por muchas razones que no vienen al caso, por muchos factores, la tendencia a debatir sobre principios muy sólidos, ¿no? Y sobre principios
éticos, filosóficos, de todo tipo y políticos. Yo creo que hay que competir también en las cosas del comer y argumentar mucho más sobre lo que significa de verdad la trampa que hay en cuando ellos mismos sitúan el debate entre educación concertada o pública. Y digan, no, oiga, de lo que estamos hablando es de que hay que competir en igualdad de condiciones y si usted es una entidad privada y utiliza su dinero como considera pertinente y además de una manera opaca, lo que no puede ser es que viva fundamentalmente de recursos públicos. Porque estamos vaciando los recursos públicos y entregándolos a mucha gente, a muchos empresarios que pasan por grandes emprendedores y viven fundamentalmente de los recursos públicos. Y yo creo que esto es una vía para intentar explicar también en la vía de la educación, desde muy pequeñita a la gente, lo que significa la identificación, a mi juicio, total entre lo que es una democracia y un Estado laico. Y lo otro son trampas que nos perjudican a todos y a los bolsillos de todos, como dicen ellos. Hay que tener el dinero en mi bolsillo. Oiga, yo decidiré si está donde tiene que estar, si hay una fiscalidad justa, etcétera, etcétera, como receta la propia Constitución. Pero lo del bolsillo, por lo menos usted no me lo medio vacíe. Es decir, vamos a conformarnos con que democráticamente compitamos en igualdad de condiciones. Por resumirlo, creo que hay que argumentar más, de una manera mucho más, no sé cómo decir, pragmática, para que esto toque y se nos responda con eso que tanta potencia tiene para ellos, que es la desinformación, que es simplemente, pues bueno, pues hablas de agua y te dicen esto es vino. Esto pasa en muchos debates. Esto que tú llamabas tertulianos. Y dices, no hombre, todo debate ideológico es enriquecedor, pero lo que no se puede es negar la realidad. Y la realidad de cómo está funcionando la Iglesia Católica respecto a cómo debe funcionar en una democracia moderna es todo esto que estamos hablando. Pero creo que hay que argumentarlo tocando la fibra directa de lo que afecta a la economía de la gente, a la familia, a la educación, a tantas cosas, ¿no? No, simplemente... Simplemente quería hacer una anotación que es el marco. Enmarcar tanto este problema de las enmotribuciones como tantos otros dentro del campo para no perdernos en el que estamos jugando. Estamos jugando en el Estado español, que es un títere de la CIA. Porque el cambio, esto está clarísimo, eso no son opiniones políticas, claro, es que es mucho poder. ¿Qué va a pasar del franquismo sin Franco? Pues se inventa una democracia. Franco habló de la democracia orgánica porque se la había sacado de allí. Bueno, entonces, pero una democracia moderna, monarquía constitucional, trampas, total, pero desde el marco en el que estamos jugando. Está trampeado el campo, está comprado el árbitro. Entonces, ¿pero cómo va a hacer María Teresa Fernández de la Vega contra los obispos que fingen, porque saben que tienen la sartén por el mango y el mango también? Un intercambio de cromos natural. ¿Pero quién es el PSOE? No sé si os acordáis aquello que de entrada, no, la ONU. Pues todo, pues, pero es un juego, perdón, de la ONU, de la OTAN. Gracias, perdona. Claro, de entrada no. Es decir, todo parte de esa raíz o de ese tronco, como lo quieres llamar, son ramas. Entonces, cambio de cromos. Ah, ¿no me dejas la ley del aborto? Mira que te levanto las enaguas y te saco las inmatriculaciones. No, tal. Pues es un juego de nenes en el Estado español, porque ni la Conferencia Episcopal Alemana, ni la holandesa, ni la británica, ni la sueca, ni ninguna de la Iglesia Católica, católicos, en griego, universal, Rocco Varela y compañía. Venga, penúltima pregunta. Lo mismo, siguiendo lo que dice Jesús, que tenía yo pensado precisamente eso, es decir, lo mismo que se hace publicidad porque no se haga ninguna casilla en la declaración de Hacienda, había que hacer, digamos, también boicot a los colegios católicos, que es lo que yo quería decir. Pero por eso añadir
porque ordinariamente esto está en los acuerdos que se firmaron, y entonces no solamente en los acuerdos, es toda la tradición que la Iglesia ha tenido de toda la enseñanza. Hoy los jesuitas, tantos colegios, yo estoy en Sevilla y Portafeli es uno de los grandes colegios claretianos, aquí de nuestro, que es San Antonio María Claret, allí junto al Betis. Es decir, boicot a los colegios católicos. ¿Estás opinando? No, por dar un dato en esa línea, una. en los últimos 10 años ha crecido más del 40% el dinero público invertido en la educación concertada. Es decir, que se ha ido al negocio privado. Mientras se recortaba la educación pública. En esos 10 años se ha recortado la educación pública. Bueno, esto llevado a familia y escolar a escolar, como mínimo hay que ser conscientes de ello, porque no lo somos, porque la mayoría de la gente no lo es. Ni siquiera es consciente de lo que significa la concertada, porque en los años 80, cuando se creó, en fin, no vamos a leernos aquí, pero todos sabemos de dónde viene y si en su momento podía haber zonas donde tenía su justificación, si se hacía además limpiamente, transparentemente, etcétera, etcétera, pero hace mucho que eso ya no es así. Y si no hablamos de la España despoblada o de cómo se asume la inmigración en la educación pública, en la concertada, ¿no? Por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias, Jesús Magaña, que invito a todos que además apoyen al periódico Infolibre. Yo soy socia, así que no me llevo comisión, pero bueno, creo que es... Recibo... Nos conocemos. Claro, no. Recibo todos los días vuestras noticias y me abruma el no poder ni leerlas porque todas tienen un peso tremendo y están tratadas con muchísima seriedad. Y es algo que necesitamos que no se pierda. Es muy importante. Hay 3 o 4 periódicos que creo que nos tenemos que tomar en serio, apoyarlos. Sin ellos ya no tenemos voz ni para esto que estamos hablando aquí. Bueno, entonces quisiera también señalar que el expolio que está haciendo la Iglesia Católica, aparte de lo que ya se ha dicho, tiene que ver con que tenemos un país que no es laico o que no trata en igualdad a las religiones, que dice que tiene un trato preferencial, pero la Constitución dice que todos somos iguales y hay muchos españoles y españolas que tienen otra religión. Y estas comunidades que estamos defendiendo la interculturalidad desde hace muchísimos años, desde hace décadas, tenemos que dar un pasito más allá porque o todos o ninguno tenemos chiringuito. Entonces hay que agarrar, yo creo que por la base, este asunto y efectivamente también por la parte económica y decir, bueno, podemos hacer lo mismo para todas las iglesias que se está haciendo con la Iglesia Católica. No, pues no se puede con ninguna. Aparte que las inmatriculaciones no son las subvenciones, las inmatriculaciones es un plan colonial sobre nuestro propio país. ¿Ya podemos responder? Queda uno. Una, sí, una Antonio última. Manuel. Sí. Y tú verás si quedan una o dos. Gracias. Cuando hablaba Jesús de la necesidad de la toma de conciencia respecto a la educación concertada, yo creo que el verdadero problema es que hay una pérdida de la conciencia generalizada con respecto a lo común. Y cuando hablaba de las cosas de comer, lo más doloroso es que clases humildes, clases populares, son precisamente las que están tendiendo, por ejemplo, a la educación concertada. Yo provengo de un pueblo de Andalucía que tenía un centro privado del Opus Dei, que ahora se ha hecho concertado hace un poco tiempo y ha producido un vaciado descomunal de la educación pública hacia el centro del Opus Dei. Las razones, porque el coste es prácticamente ridículo y porque se garantiza el aprobado y notas muy altas, especialmente para el acceso en la universidad. Entonces, todo esto es un bucle perverso, ¿no?, que hay que cortar, porque desde la propia administración se justifica porque se ahorra dinero con la educación concertada. Y eso que, como tú decías, se puede desmontar fácilmente.
Sin embargo, lo que sí provoca es que ya somos convencidos los que estamos llevando a nuestro hijo a la educación pública. Mi hijo ha terminado este año bachillerato en una clase donde han compartido aula, ciencia y letras 15 personas. Mientras que en este centro, que antes era privado y ahora es concertado, paran todos los días 3 autobuses y la mayoría de la gente, repito, que esto es lo que más duele, humilde de mi pueblo, ya se está yendo a ese centro porque sabe que allí va a aprobar y porque además lo quita de la gente más, bueno, pues... Es que intento ser prudente, yo creo que todo el mundo lo está entendiendo, ¿no? Lo que está colocando es a la gente más marginada, la está colocando al final en la educación pública. En consecuencia, repito, entiendo lo que dice, pero creo que esto hay que zanjarlo desde ya porque es que las cosas de comer están favoreciendo justamente a quien no debería favorecer. Bueno, pues por ser fieles a la hora también de terminar, llevamos 3 horas y media, vamos a darle la palabra a Jesús para que cierre, después os recordamos que mañana seguimos con otro enlace de streaming a las 10 de la mañana aquí, luego seguiremos en la Almudena, ahí tenéis todo el programa y le damos la palabra a él. Yo después le haré una petición, a la vez que le daré las gracias. Bueno, yo no, por intentar responder un poco a la reflexión que hacías. Yo en eso soy muy taxativo. Hay que exigírselo al poder político. Tiene que actuar. Es decir, es que para esto está la política. Y además yo reivindico la política, la buena política. Porque además si permitimos que no funcione para eso, nos cargamos la democracia, que es lo que está pasando incipientemente o no tanto en muchos países de nuestro entorno y está empezando a ocurrir aquí. Y cuando digo que hay que exigir políticamente actuar, es que no, esto que apuntabas, pues no hay por qué tolerarlo. Es decir, ¿cómo que la concertada no tiene que asumir lo que corresponda a la hora de integrar alumnos inmigrantes? ¿Por qué? No, es que hay que exigirlo. Y si no, se retiran los recursos públicos. Porque a mí me parece que eso es mano de santo. Igual que ya se ha legislado y se empieza a cumplir que un empresario que haya sido condenado por corrupción no puede recibir un euro público mientras esté cumpliendo la condena pertinente, o si se la ha inhabilitado para el menester, pues nunca, pues esto hay que aplicarlo a todo. A veces nos quedamos en la defensa de lo público como algo abstracto, ¿no? No, defender lo público es defender hasta el último euro que es común, que es el que va a sostener la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia, etcétera, etcétera. Y vamos a confrontar ese debate, porque yo creo que, insisto, que ha habido mucho, no sé cómo decir, mucha flojedad a la hora de defender esos debates. O sea, no hay manera de que nos atrevamos, cuando digo nos atrevamos, me refiero a los representantes políticos que deberían atreverse pues a dar el debate a fondo de la fiscalidad. Seguimos siempre aquí diciendo, bueno, que impuestos, subir o bajar impuestos, pero ¿qué broma es esta? Este no es el debate. El debate es ¿a quién hay que subir impuestos? ¿A quién se le podría o convendría bajarlos? ¿Quién sostiene esto? ¿Qué nos toca a cada cual? Cúmplase la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos argumentos para dar ese debate. Y a mi juicio, convencer a mucha gente que no, que está entrando de una manera engañada en ese debate, ponerle el debate donde toca. Y creo que se puede ganar ese debate. Por lo menos estamos obligados a intentarlo. Y mi experiencia personal es que cuando me toca dar ese debate en distintos foros, normalmente se gana. Porque hay 1000 ejemplos para explicar lo que es lo público y qué significa. Y no me vengan con, no, es que los políticos, es que la gestión, es que el derroche de lo público. No, si usted quiere hablamos de todos los tópicos habidos y por haber, y algunos con alguna base cierta. Pero si hablamos de lo que realmente importa, es lo de todos, es lo común. Y eso hay que gestionarlo y hay que exigir que hasta el último euro cumpla los requisitos que cumplimos todos. La concertada, si no cumple las exigencias de lo que toca, fuera recursos públicos. Pues nada, darle las gracias con este aplauso a Jesús, a la vez que pedirle que siga metiendo a tiempo y a destiempo alguna cuñita en esas tertulias, puesto que se le escucha y tiene esa credibilidad,
por la cual yo creo que hay que seguir gritando contra esa usura de la jerarquía y la connivencia del gobierno, ¿no? Que es a los que les vamos a dirigir mañana el manifiesto. A ver. ¿Tú quieres...? Sí, acabamos, tenéis todos el programa, entonces mañana a las 10 aquí tendremos, bueno, pues a ver la confrontación de las posibilidades o de lo que se quiere hacer políticamente desde la Iglesia Católica, desde el gobierno y digamos lo que nos vamos a defender los movimientos patrimonialistas. Luego tendremos una performance de allá delante de la Almudena. Pero mañana comenzaremos aquí a las 10. Gracias. Que lo diga. Bueno, me recuerda, Juanjo, que están firmando el libro que se ha presentado de los obispos de la mezquita.